Bien, continuamos resolviendo este ejercicio que consiste en calcular el flujo de campo eléctrico a través de cada una de las superficies de esta cuña triangular. El campo eléctrico es un campo eléctrico que es constante en todos los puntos en la superficie de esta cuña. Bien, ya habíamos hecho el cálculo de la parte inclinada. Ya hemos hecho el cálculo. Ahora vamos a calcular el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie que está aquí. Esta superficie, viéndola de frente, o sea, poniendo el ojo, colocando el ojo por acá, viéndolo por acá, poner un poco más grueso esto para que se note, observando desde acá, ¿sí? Entonces veríamos de frente, que es este dibujo que vemos acá, veríamos de frente. El campo eléctrico pues va así, en esta dirección. En todos los puntos vale lo mismo, es así, completamente paralelo a este eje. Completamente paralelo a este eje. Y entonces, viéndolo de frente, pues quedaría de esta manera el campo eléctrico en esta dirección. Bien, a través de esta área. Lo voy a ubicar aquí, ¿sí? El campo eléctrico. En todos los puntos va así. Ahora, el vector de área, ¿cómo va? El vector de área es un vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, aquí viéndolo de frente, fíjense, tendría la dirección de este eje que está aquí. Tendría la dirección de este eje. Visto aquí de frente, entonces, esto lo indicamos a través de un punto, porque es la manera como uno indica que un vector sale de la superficie, sale en este caso de la pantalla, de esta manera. Entonces el vector de área está saliendo fíjense, va en esta dirección, va saliendo de la superficie, apuntando en esta dirección. Bien, así es el vector de área. Entonces el vector de área va apuntando así. Es decir, que forma 90 grados con el campo eléctrico. El campo eléctrico va así y el vector de área va saliendo. Bien, entonces forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si vamos a hacer el cálculo, para este caso, del flujo de campo eléctrico, entonces nos quedaría, que voy a copiar esto, son los cálculos que habíamos hecho antes, y aquí nos quedaría E por A, que son las magnitud del campo, magnitud del vector de área, el área, en este caso el área sería el área amarilla, esta área amarilla, ¿sí? El valor de esa área amarilla, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿qué ángulo forman el vector de área? Que lo he puesto aquí con este punto aquí morado saliendo de la pantalla y el vector campo eléctrico, ahí se ve, forman 90 grados. Entonces, aquí pongo 90 grados. Recuerden que esta A que aparece acá es el área amarilla. Bien, ahora coseno de 90 grados o pi medios en radianes es 0. Por lo tanto, el resultado de este flujo es 0. Bien, hemos calculado el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie y es pues lo que esperábamos, ¿no? Es lo que esperábamos. En este caso, el campo eléctrico pasa tangente a la superficie, no entra a la superficie, no entra dentro de la superficie. Por lo tanto, no hay contribución al flujo del campo eléctrico a través de esta superficie. Va completamente paralelo a la superficie, pasa paralelo a la superficie, no entra dentro de la superficie. Entonces el flujo de campo eléctrico es 0. Lo mismo va a pasar con la superficie que tenemos atrás, con esta superficie que tenemos en la parte de atrás. ¿Sí? Vamos a dibujarla, esa superficie. Aquí le voy a cerrar estos huequitos y ahora la voy a colorear de morado. Entonces, esta área que está acá también el campo eléctrico va paralelo a ella, va paralelo a la superficie, no entra dentro de la superficie. Entonces uno repite el mismo cálculo. En este caso uno repetiría exactamente el mismo cálculo. Solamente hay un detalle en cuanto al vector de área. En este caso, cuando uno hace el cálculo del vector, ya sabemos que da 0, pero que no queremos perder un detalle de cálculo. Si uno mira de frente esto, el vector de área no apuntaría como en esta dirección. Usualmente lo que uno hace cuando tiene superficies cerradas es que la convención que se usa es que el vector de área apunta hacia afuera de la superficie, hacia afuera del volumen que se encierra.
¿sí? En este caso, el volumen digamos, el volumen está al interior de la cuña, de tal manera que el vector de área no apunta en esta dirección, así apunta el de la dirección amarilla, pero el de la dirección morada apuntaría en el otro sentido, apuntaría en esta dirección. Entonces en el vector de área para la parte morada apuntaría hacia allá. En este caso también forman 90 grados. Pero quería contarles este detalle. A pesar de que estos dos forman 90 grados, pues uno repite el cálculo y a través de la superficie morada también da 0. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que el vector de área va para el otro lado. Bien. Ok, ahora ¿qué superficies quedan? Quedan las siguientes superficies. Voy a despintar acá esta. Bien, y ahora me voy a quedar con la superficie que está aquí, digamos, en el piso. Entonces esa superficie le voy a poner este color. Tengo que tapar aquí unos huequitos para que la pueda colorear. Entonces voy a tapar estos huequitos. Y ahora la voy a colorear. Ahora sí la voy a colorear. Ahí está. Entonces, el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie. Pues nuevamente, miren, ¿cómo sería el vector? Este es el campo eléctrico, va así para la superficie. ¿Cómo va el vector de área? El vector de área, para este caso, lo voy a pintar en color negro. Bueno, no, cambiémoslo del rojo, pongámoslo. El vector de área va perpendicular a la superficie. En este caso, apuntaría hacia abajo, hacia afuera de la superficie. ¿Sí? Apuntaría hacia afuera de la superficie. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí a un lado para que se vea mejor. El vector de área, del área de este amarillo más opaco, un amarillo quemado, apunta hacia abajo, de tal manera que nuevamente el vector campo eléctrico y el vector de área forman 90 grados. Entonces si uno repite nuevamente el cálculo, entonces nuevamente le va a quedar de esta manera en magnitud del campo eléctrico por la magnitud de este amarillo más opaco, este amarillo quemado, por coseno de 90 grados, eso nuevamente va a ser 0. Entonces el flujo a través de esa superficie va a ser 0. Y nuevamente, en este caso va completamente paralelo a la superficie, de otra manera que el campo eléctrico no entra dentro de la superficie, no entra, ¿sí? Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico va a ser 0. Bien, nos queda entonces, nos basta para terminar el flujo de campo eléctrico a través de la superficie, calcular el flujo de campo eléctrico a través de la última que nos queda, esta de acá. Bueno, esa la vamos a poner otro color, vamos a ponerle digamos un rosado a esta superficie. Entonces todo este rectángulo vamos a hacerle el cálculo del flujo de campo eléctrico. Bien, entonces nuevamente vamos a ver esto de perfil y de perfil, entonces en este caso nosotros de perfil veríamos lo siguiente. La idea de verlo de perfil es que nos permite observar cómo van los vectores y cómo realizar el cálculo pues más fácil, ¿no? Entonces aquí estoy pintando el sistema de coordenadas cartesiano, ahí está, sistema de coordenadas cartesiano. Estos dos ejes, pues son estos dos de acá, y esta superficie pues quedaría, miren, queda aquí, paralelo a este de acá, a este eje, entonces uno lo vería de esta manera, así, lo vería de esta manera, lo vería de esta manera. Entonces el campo eléctrico quedaría así. Ahora el vector, ese es el campo eléctrico. Ahora el vector de área, ¿cómo quedaría? El vector de área es un vector que va perpendicular a la superficie y apunta hacia afuera de este volumen. Entonces esa dirección perpendicular la voy a pintar de morado, vamos a pintarla de morado. Y entonces tendríamos dos opciones, o para allá, perpendicular. Se toma la dirección que apunta hacia afuera del volumen que encierra la superficie. Es decir, así. Entonces, si nos damos cuenta, este vector de área
¿sí? Cuando los hacemos coincidir en sus orígenes, forma un ángulo de 180 grados o pi. Entonces, haciendo el cálculo, nosotros hacemos el cálculo, lo mismo. Entonces, aquí vamos a tomar esta expresión. Realizamos el cálculo. Entonces sería la magnitud del campo eléctrico que es C, la magnitud del campo eléctrico que es C, por la magnitud del vector área. Entonces acá vamos a poner aquí la A. La magnitud del vector área, A, por el coseno del ángulo que es 180 grados. 180 grados o pi. ¿Qué nos da esto como resultado? Nos da E por A, y por el coseno de 180 grados que es menos 1. Entonces esto nos daría menos E por A. Ahora, ¿cuánto vale el área A? ¿Cuánto vale el área A? Porque aquí yo he colocado el área A. ¿Cuál es el área A? El área A estamos calculando el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie rosada. Esto es como un rosado. A través de esta superficie rosada. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Pues hay que calcularla. Sería esta longitud multiplicada por esta longitud. Eso es un rectángulo. Da A por B. Entonces voy a reemplazar eso aquí. Entonces, continuando con el cálculo, pues esto nos daría igual, ¿sí? Voy a correr un poco por acá. Daría menos E por A por B. Listo, ya quedó el flujo a través de esa área rosada. Ahora el flujo de campo eléctrico total, es decir, el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada. Aquí le voy a colocar un subíndice para acordarnos que es la superficie cerrada. Esto va a ser muy importante cuando estudien ley de Gauss, cerrada. Entonces, vamos a escribir el flujo de campo eléctrico a través de cada una de las superficies. Entonces el flujo de campo eléctrico comenzamos con una superficie, con esta de acá, el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie de acá, bien, esa superficie, hicimos el cálculo y nos dio, aquí tenemos los resultados, nos dio, aquí está arriba hecho el cálculo, eso fue en el video anterior fue el cálculo que hicimos, nos dio exactamente E por A por B. Y a esto le sumo el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie triangular, esta otra superficie triangular y esta superficie de amarillo quemado, este rectángulo que está aquí abajo. En cada una de ellas el flujo de campo eléctrico fue 0. Lo voy a escribir para recordarlo, ¿no? Entonces el del triángulo del fondo, el triángulo de al frente y el de la parte de abajo. En cada uno es el flujo de campo eléctrico fue 0. ¿Y cuál hace falta? El flujo de campo eléctrico a través de este rectángulo rosado. ¿Qué nos dio? Ahí está hecho el cálculo, aquí nos dio menos E por A por B. Menos A por A por B. Ok, aquí lo estoy escribiendo, igual sobra, aquí lo pongo entre paréntesis, y hago la suma. ¿Cuánto me da la suma? Entonces pues esto da 0 y EAB menos EAB da 0. De tal manera que el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a 0. Y en el caso de la ley de Gauss, cuando uno mira la ley de Gauss, cuando uno observa la ley de Gauss, ¿qué le dice uno la ley de Gauss? Le dice, bueno, el flujo de campo eléctrico ya no a través de esta superficie así que como la tenía, sino el flujo de campo eléctrico. Esto de acá es la definición de flujo de campo eléctrico. Ahora voy a escribir la ley de Gauss, que es diferente a solamente calcular el flujo, ¿no? Es el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿bien? Entonces fíjense la diferencia entre esto que he escrito acá, voy a copiarme esta y la voy a poner al lado. Hay que tener cuidado en cada una. Esta es la definición, esta que tienen acá es la definición de flujo de campo eléctrico a través de una superficie. Y lo que se tiene acá es el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Entonces uno tiene todas las superficies, las une y da una estructura cerrada. Esto es una estructura cerrada, un volumen cerrado, ¿ok? Allí cerrado. Entonces el resultado que nos dio fue 0. En el caso de la ley de Gauss le dice a uno, bueno, esto aquí es igual a la carga encerrada por la superficie, la carga encerrada por la superficie, dividido epsilon 0. Dividido epsilon 0, la permitividad eléctrica en el espacio libre. En este caso, como no hay carga dentro de la superficie, no hay carga, pues esto nos da 0 y el resultado pues es 0 y verificamos allí lo que esperábamos de la ley de Gauss.